Bueno, pues entonces nos habíamos quedado en la caracterización de los sistemas con base en el impulso y con base en las exponenciales complejas. De la exponencial compleja obtuvimos pues la respuesta en frecuencia. Y entonces notamos que la respuesta en frecuencia es por una parte la una constante, es una constante, o bueno, un número complejo, este número complejo, que multiplica a una exponencial compleja que metimos como prueba. Nosotros metimos como prueba esta señal exponencial compleja, aquí, como marco en el puntero del lado izquierdo, y obtuvimos como respuesta la misma exponencial compleja, pero multiplicada por un número. Y ese número cambia con respecto a la frecuencia de esa señal que se metió. Dependiendo de la señal, de la frecuencia de la señal, es ese número que cambia. Y entonces por eso le dimos una magnitud en función de omega y una fase en función de omega. Y entonces, como cambia para cada omega, podemos caracterizar para todas las formas de onda compleja que metamos a la señal un número distinto. Y ese conjunto de números es la respuesta en frecuencia. Entonces la respuesta en frecuencia pues se define de esta manera, así como aparece ahí. Y entonces también vimos que es interesante porque esta forma es precisamente la transformada de Fourier de tiempo discreto de la respuesta al impulso. Aquí están los coeficientes de la respuesta al impulso, o cada muestra de la respuesta al impulso. Entonces pues eso es lo que observamos, y ya después caracterizamos la respuesta de fase. Aquí está la magnitud y la fase, y entonces expresamos la fase, la metimos dentro del índice de muestras para que aparezca como retraso, como un número de muestra, como un índice. Es cuando ponemos n menos un número, entonces se convierte en un retraso. Entonces metimos esta respuesta ahí a la n para que parezca un retraso, y entonces pues para hacer eso tuvimos que encontrar esta equivalencia, que ese es un retraso. Y al mismo tiempo dijimos, si en lugar de expresarlo así lo expresamos como la derivada con respecto a omega, entonces vamos a ver una razón de cambio del retraso y vamos a poder calcular un retraso de un grupo de señales en lugar de una sola señal. Y entonces pues eso es lo que hicimos en la clase pasada, y extendiendo ese concepto, particularmente extendiendo este concepto, que es que la respuesta en frecuencia de un filtro es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de ese filtro. Entonces pues extendemos aquí, y es donde empezamos ahorita. Extendemos aquí que la función de transferencia o system function, función de sistema de un filtro o de un sistema LTI en general, es la transformada z de su respuesta al impulso. Y aquí aparece. Entonces esto generaliza al caso que vimos en la clase pasada. Cuando le sacamos la transformada de Fourier a la respuesta al impulso, obtenemos la respuesta en frecuencia. Cuando le sacamos la transformada z a la respuesta al impulso, obtenemos la función de transferencia. A ver otra vez. Cuando le sacamos la transformada de Fourier a la respuesta al impulso, obtenemos la respuesta en frecuencia. Y cuando le sacamos la transformada z a la respuesta al impulso, obtenemos la función de transferencia o función de sistema. Ok, entonces esa es pues esto generaliza, ¿no?, a lo que habíamos visto antes. Pero más interesante es el hecho de que la función de transferencia la podemos ver no como la transformada z de la respuesta al impulso, porque en algunos sistemas, sobre todo los que tienen una retroalimentación, los que son recursivos, como vimos hace dos clases, los que son recursivos pues tienen una respuesta al impulso que se extiende hasta el infinito. Es convergente, porque si no, esto no tendría valor, este valor. Pero es convergente, pero es infinita, o sea, dura desde n igual a 0 hasta infinito para sistemas causales. Entonces, dura infinitamente, y pues no es posible calcular una transformada z de una secuencia infinita, hacer estas muestras hasta el infinito. Pero sí es interesante porque esto se puede expresar como un polinomio.
Es decir, la, la transformada z de una respuesta al impulso que dura hasta el infinito se puede calcular mejor como un polinomio en z. Y entonces eso lo podemos ver desde hace 2 clases, con el diagrama que hicimos hace 2 clases cuando dibujamos a un sistema recursivo. Entonces nosotros habíamos dibujado un sistema recursivo. Lo voy a dibujar aquí nada más para dos coeficientes, ¿no? Habíamos dicho cuando la salida es B0 por YN y esto es igual a, esta es la ecuación en diferencias, ¿no? La sumatoria desde K igual a 1 hasta N de BK por YN menos K. Y después dijimos más la sumatoria desde K igual a 0 hasta N por AK por X de N menos K. Y usando el hecho de que Z a la menos 1 representa o se corresponde con un retraso N menos 1, con un retraso. O sea que si nosotros multiplicamos, y esta demostración ya no la voy a hacer aquí porque la hicimos hace 2 clases, que si multiplicamos la transformada z de x por z a la menos 1, no, se corresponde con una señal x de n retrasada por 1. Y si la multiplicamos por k, se retrasa por k. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos la vez pasada en la clase. Y entonces vamos a usar este hecho para dibujar de nuevo el diagrama al diagrama bloques de nuestro sistema. Dejo esta de una vez como referencia, ¿no? Y de n menos k, y aquí era por bk, y esta sumatoria va desde k igual a 1 hasta n, y aquí le ponemos b0 por yn. ¿De acuerdo? Y entonces habíamos dibujado esto. Voy a hacerlo para n igual a 2. Y entonces habíamos dibujado que aquí entra x de n. Aquí hay un registro. Habíamos dicho también que un z a la menos 1 es un registro. Y entonces aquí ponemos es xn menos 1 aquí. Aquí ponemos otro registro. Aquí nos queda xn menos 2. Y entonces este se multiplica por A0, este se multiplica por A1, este se multiplica por A2 y se suman, y esto representa esta parte para n igual a 2. Y después habíamos dicho, pues hacemos lo mismo pero para la salida, y aquí ponemos un registro, aquí está y, aquí a la salida está y n-1 que pasó por un retraso. Habíamos dicho que en hardware esto es un registro. Aquí está B1, aquí hay otro retraso, aquí en la salida es yn-2, aquí está B2, y entonces estos se suman y la salida se suma, y aquí ya sale yn y se multiplica por B0. Así habíamos dicho, ¿no? Entonces, nótese que xn-1, fíjense entonces, que si aquí ponemos, en lugar de poner x de n, ponemos su equivalente en z, x de z, entonces al pasar por z a la menos 1, aquí hay xn-1, un retraso por una muestra, que es lo mismo que decir pues x de z por z a la menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí al pasar por otro retraso más, entonces ahora se multiplicó por z a la menos 1 y otra vez por z a la menos 1, entonces aquí tenemos xz a la menos 2, ¿de acuerdo?
Entonces, si nosotros hacemos esta función, esta multiplicación, aquí lo que vamos a obtener es, voy a rayar aquí, aquí lo que vamos a obtener es, ya borro esto nada más nos había servido para poder dibujar de nuevo el diagrama. Entonces ahí lo que tenemos es A0 por x de z más aquí es x de z por z a la menos 1, entonces es a1 por z a la menos 1 por x de z más, y aquí que tenemos a2 por x de z, pero pasó por dos retrasos, entonces por z a la menos 2, a2 por z a la menos 2 por x de z. ¿De acuerdo? Entonces podemos factorizar esta x de z, factorizarla, y entonces nos queda x de z por un polinomio, a0 más a1z a la menos 1 más a2z a la menos 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y entonces ahora hacemos del lado de abajo. Voy a borrar este que nada más nos ayudó para poder obtener el término que queríamos. Y ahora podemos hacer del otro lado, perdón, del lado de afuera, aquí del lado de la salida. Y entonces aquí ¿qué obtendríamos? Aquí a la salida, ¿qué obtendríamos? Aquí tendríamos que y de z es igual, aquí la salida aquí está y de n, entonces aquí vamos a poner y de z, que es su equivalente, pero en z. Entonces en lugar de poner y de n, ponemos y de z. Y de z es igual a una suma, la suma de esto que está aquí. Entonces vamos a ponerlo de una vez. X de z que multiplica perdón, a a 0 más a 1 z a la menos 1 más a 2 z a la menos 2. Y ahora sí, más, ¿y con quién se suma? Con y de z multiplicado por z a la menos 1 porque pasó por un retraso, y multiplicado por b1 y sumado con y de z multiplicado por z a la menos 2 porque pasó por dos retrasos, sigan al cursor aquí, multiplicado por b2 y ese es el otro término que se suma. Entonces es más y de z por, ya de una vez lo voy a dejar expresado así, ¿no? Entonces le ponemos por z a la menos 1 por b1 más z a la menos 2 por b2. Y eso representa la y de z que pasó por aquí, se suma y se suma con este resultado x de z. Ahí está. Entonces, pues ya que hicimos esa equivalencia, borro aquí, y ya podemos despejar y de z. Entonces y de z nos queda aquí y nos queda del otro lado de igual. Entonces pasamos este término hacia el lado izquierdo del igual y nos va a quedar y de z menos, al pasar, aquí está sumando, en el lado derecho está sumando, entonces pasa restando del lado izquierdo, y de z menos este término, ¿de acuerdo? Y entonces al hacer eso nos va a quedar, ya voy a borrar aquí, ya el dibujo ya cumplió su objetivo, que era ayudarnos a ver esa parte, ¿no? A poder derivar esta ecuación. Como parece que mi máquina se va a trabar, voy a tener que brincarme los pasos y ustedes hacen en su cuaderno
los detalles. Entonces paso esto al lado izquierdo y despejo de una vez y de z. Y me va a quedar así, y de z que multiplica a 1, este 1 es esta y de z. Entonces como la factoricé, pues va a multiplicar por 1 para que aparezca este. Y luego menos, que es este más pasado del lado izquierdo, es menos. Y ahora esto pues ya no va a quedar ya no va a quedar acompañado de y de z, porque y de z ya la factoricé. Entonces me queda el puro término, lo voy a poner entre paréntesis. Z a la menos 1 por B1 más Z a la menos 2 por B2. Y esto es igual a esta X de aquí. X de Z, bueno, no a esa X, sino a todo este término. X de Z acompañado del polinomio en Z que la multiplica a 0 más A1 Z a la menos 1 más A2 Z a la menos 2. Y entonces podemos definir h de z como la función de transferencia. Si dijimos, es la función de transferencia del sistema. O sea, la salida dividida entre la entrada. Porque lo que queda al dividir la salida entre la entrada es la función de transferencia del sistema. Entonces hacemos y de z entre x de z. Y esto es y de z. Pasamos x de z dividiendo. Y entonces pasamos este término que está entre corchetes del lado izquierdo, dividiendo hacia el lado derecho. Entonces nos queda A0 más A1 de z a la menos 1, A1 por z a la menos 1, perdón, más A2 por z a la menos 2, sobre 1 menos z a la menos 1 por B1 más z a la menos 2 por B2. Y entonces esto es lo que dicen nuestras láminas, que h de z es la transformada z de la respuesta al impulso, pero también se puede expresar como un cociente de dos polinomios en z. Y estos polinomios tienen como coeficientes a los coeficientes de la ecuación en diferencias que habíamos visto. Entonces quitamos esto y es lo que nos dice aquí. Las funciones de transferencia de los sistemas descritos por ecuaciones en diferencias lineales y con coeficientes constantes son racionales, se pueden expresar así, como un polinomio arriba y un polinomio abajo. El polinomio arriba tiene a los coeficientes que estaban acompañando a x de n, y el polinomio de abajo tiene a los coeficientes que estaban acompañando a y de n, así como hicimos ahorita con nuestro ejemplo para n igual a 2. Entonces, considerando que a de z sobre b de z, o sea que este polinomio ya no se puede reducir más, entonces tenemos que los ceros de a de z, los ceros de este polinomio de arriba, de este polinomio que estoy encerrando aquí con el cursor, son los ceros de h de z, y los ceros de b de z son los polos de h de z. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué cosas son los ceros y los polos? Ajá, tenemos tiempo. Bueno, vamos a ver si nos deja mi máquina. ¿Qué cosas son los ceros y los polos? Lo que hicimos entonces fue derivar del diagrama que ya conocíamos, del diagrama que ya habíamos visto, derivar esto, que nada más comprobar o hacer una prueba rápida de que sí es cierto, que en vez de sacarle la respuesta al impulso su transformada z, lo cual es lógico por esta extensión que habíamos dicho cuando empezamos esta clase, mejor lo que hicimos fue comprobar que también se puede expresar como un polinomio, y si es cierto, es lo que vimos, como un cociente de polinomios, y es lo que hicimos ahorita en el pizarrón con n igual a 2. Entonces, pues es más fácil trabajar con esta manera porque son polinomios, o sea, tienen un número finito de términos, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante de esto es, no hay que perder de vista, recordemos qué cosa es z. ¿Se acuerdan qué cosa es z? Vamos a ver si puedo borrar esto.
Es que si activo el borrador, me da miedo que se trabe mi máquina, porque está caliente. Y entonces nos va a hacer otra vez lo mismo que siempre nos hace. Ya se trabó. Bueno, entonces así nada más nos seguimos sin el pizarrón. En la próxima clase lo retomamos. Recordemos qué cosa es z. Z es una variable compleja, ¿de acuerdo? ¿Y qué representaba en la transformada? ¿Qué representaba en la transformada? Bueno, en la transformada representaba una función exponencial compleja. Eso lo vimos cuando definimos la transformada z. Entonces, al momento de identificar en qué valores de z este polinomio se hace cero, en realidad estamos identificando en qué valores de z este polinomio se hace cero, ¿de acuerdo? Y este número, la transformada z, este número se hace por lo tanto cero, ¿de acuerdo? Porque si este polinomio se hace cero, entonces este número se hace cero. Eso nos está diciendo cero relación, o sea, no se parecen, es cero la transformada o el producto que hay entre x de z, que es la entrada del sistema, con este cociente que es la transformada, perdón, la respuesta en frecuencia del sistema, la función de transferencia del sistema, perdón. Entonces, estamos identificando al sacar los ceros de este polinomio esos valores de z para los cuales da cero. Pero cada valor de z es de hecho, en la interpretación de la transformada z, una forma de onda. Entonces, en realidad, al identificar en qué valores de z esto da cero, estamos realmente identificando en qué funciones, en qué formas de onda este sistema da cero, o bien para qué formas de onda este sistema da cero, ¿de acuerdo? Y entonces al identificar eso, pues estamos caracterizando cómo responde el sistema, en qué formas de onda exponenciales complejas el sistema da cero, o sea, el sistema las atenúa, ¿de acuerdo? Y de ahí el nombre, de ahí que se les llame filtros. ¿Por qué? Pues porque algunas formas de onda las atenúa, el resultado da cero, entonces quiere decir que las filtra, ¿de acuerdo? Lo mismo estamos haciendo aquí. Cuando ahora estamos encontrando cuáles son los valores de z para los cuales este polinomio de abajo, el polinomio b, vale cero, en realidad estamos identificando esos valores de z para los cuales este polinomio se hace cero, solucionando esa ecuación, o sea, hallando la raíz de ese polinomio, ¿de acuerdo? Cuando este polinomio da igual a cero, pues hallamos estos valores. ¿Cuáles valores son? Pero en realidad dijimos, pues estamos buscando, al estar buscando cada número complejo, en realidad estamos buscando una forma de onda compleja, porque ese número representa una forma de onda. Y entonces al encontrarlos, estamos diciendo para cuáles formas de onda este sistema hace que su denominador valga cero. Y cuando el denominador vale cero, algo entre cero, pues esto da infinito. Quiere decir que en ese momento el sistema se vuelve inestable. O sea, esa forma de onda hace que ese sistema se vuelva inestable. O sea, lo hace resonar. Es su forma de onda que lo compromete, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, al estar resolviendo estos dos, al encontrar los ceros de A de Z, estamos encontrando en qué formas de onda este sistema se hace cero. A eso se le llama los ceros de H de Z. Y cuando encontramos la solución, en qué valores de Z este coeficiente de abajo da cero, el B de Z da cero, estamos encontrando en qué funciones, en qué formas de onda este sistema resuena, o sea, hace infinito, su respuesta se hace infinita. A eso se le llaman los polos. Entonces aquí la parte interesante, o la parte interesante de la teoría, es el hecho de haber cambiado funciones que se extienden hasta el infinito, que son exponenciales complejas infinitas, haber cambiado ese análisis con exponenciales complejas infinitas, y en vez de eso resolver un problema algebraico.
con álgebra pues la sabemos desde la secundaria, así que es más fácil. Resolvemos un problema algebraico, encontramos para qué valores de A de Z da 0, para qué valores B de Z da 0, y entonces caracterizamos a nuestro sistema porque estamos viendo de manera disfrazada las formas de onda. En vez de ver formas de onda infinitas, estamos viendo variables Z, que son variables complejas. Y entonces con eso caracterizamos. No necesitamos revisar todas las zetas, todos los números complejos que existen en el universo. Solamente necesitamos encontrar cuáles son los que hacen que el sistema valga 0 y cuáles son los que hacen que el sistema valga infinito. O sea, encontrar los polos y los ceros. Y con eso caracterizamos al sistema. Espero que haya quedado claro. Y pues termino por el momento este video. Nos vemos en el siguiente entonces.